Muy bien, muy bien. No lo he visto. No, déjale ahí. Está más tranquilo. Se queda. A su derecha. No te vas a poner aquí. Vienes. Buen ponente, ¿eh? Buen ponente. Bueno, bueno. Quieto. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por haber acogido esta llamada que hemos hecho desde la diócesis, desde la Vicaría Episcopal de Fe y Cultura, para esta conferencia en la que nos acompaña Monseñor Luis Argüello, muy conocido de todos nosotros, puesto que en estos 4 últimos años ha sido portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española y por lo tanto pues, ha comparecido mucho en los medios de comunicación y su rostro y su voz pues, nos son muy familiares, ¿no? Don Luis Argüello nació hace 59 años, no. Perdón, hace 69 perdón, le quitaba 10, 69 años, en plena tierra de Campos, en Maneses de Campos, allí en el corazón de Castilla, y bueno, estuvo de niño en la escuela de su pueblo, luego pasó la formación en el colegio de Nuestra Señora de Lourdes de los Hermanos de la Salle, en Valladolid, con los que permaneció luego muy vinculado como profesor en ese mismo colegio. Era un hombre, me vas a permitir, brillante desde la infancia, porque él ya obtuvo el Premio Nacional de Bachillerato en aquel entonces. Ingresó posteriormente en la Facultad de Derecho de Valladolid, donde también fue premio extraordinario de fin de carrera en el año 1976. Y tras unos años como profesor en el colegio donde había sido formado, dio el paso, bueno, antes de entrar al seminario de Valladolid, fue el primer presidente de la Comisión de Justicia y Paz en esa diócesis. Colaboró en aquellos años con Cáritas Diocesana en la atención a toxicómanos, hasta que en 1983, vocación tardía, que es la época de la que nos conocemos, pues ingresa en el Seminario Diocesano de Valladolid. Fue ordenado sacerdote en el año 1986 y desde entonces desempeñó sus cargos en la diócesis, muy vinculado durante muchos años al Seminario Diocesano como formador y posteriormente como rector del propio seminario. Fue vicario episcopal para la ciudad de Valladolid y después ya vicario general de la diócesis a partir del 2011. En 2016, el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Valladolid y poco después, en 2018, es cuando los obispos de la Conferencia Episcopal Española lo eligieron como secretario general y portavoz de la propia Conferencia Episcopal, ¿no? La etapa en la que nosotros le hemos conocido más. Y desde el verano pasado es arzobispo de Valladolid. Don Luis nos va a presentar lo que se llama un instrumento de trabajo que habéis podido
estáis interesados, recoger a la entrada, que aprobaba la Conferencia Episcopal en noviembre del año pasado, titulado «El Dios fiel mantiene su alianza». Es un instrumento de trabajo muy válido para cualquier grupo cristiano que quiera reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Aborda cuestiones sobre la persona, la familia y la propia sociedad, y lo hace desde el prisma de la fe. Voy a citar simplemente un número de este instrumento de trabajo, el número 88, donde toma una frase de la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, que dice: «Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni entiende quién es». Es quizás esta la clave, vamos a decir, desde la que se aborda en este instrumento de trabajo las cuestiones a las que se refiere. Esas cuestiones que califica como una deconstrucción actual de la persona, la familia y la sociedad, provocada por el individualismo y la ideología de género, entre otros factores, ¿no? Pero siempre en una propuesta positiva. El documento de trabajo se presenta como una alternativa a esta situación, precisamente desde la fe en Dios, en ese Dios que es fiel a su alianza. Existe un vínculo, existe una alianza de Dios con la humanidad. A partir de ahí la vida se nos presenta como un don, somos personas en relación y no individuos aislados, y los cristianos queremos construir una sociedad que viva la amistad social y la fraternidad. Esa es un poco la síntesis esquemática del documento que ahora pues don Luis nos va a exponer con todo detalle, y después pues tendremos también un coloquio abierto a quienes queráis formular preguntas. Por otra parte, esta conferencia va a estar colgada en la página web de la diócesis en cuanto nos sea posible, y ahí pues la podrán ver cuantos deseen. Muchas gracias, don Luis, por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, querido hermano Francisco. Formamos parte del Colegio Episcopal, del Colegio de los 12, en esta iglesia que peregrina en estas tierras. Y yo desde ahí me quiero situar, ¿no? Tratando de ser de nuevo portavoz de un documento, instrumento de trabajo que ha sido elaborado a partir del diálogo de los propios obispos en 3 asambleas plenarias y 3 comisiones permanentes del episcopado, dando lugar a muchas intervenciones de los obispos, ¿no? Yo tengo anotadas las intervenciones y han sido 45 intervenciones orales y otras 15 intervenciones escritas, ¿no? Del conjunto de los obispos a la hora de querer aportar, reflexionar y al mismo tiempo ofrecer algo que los propios obispos decimos que es un documento incompleto y que por tanto se ofrece para una conversación, para un diálogo y juntos poder ir más que completando el documento, realizando este ejercicio en el que la Iglesia está especialmente empeñada en esta hora. Un ejercicio de discernimiento compartido, de discernimiento para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento de la historia, un poco como siempre, podríamos decir, ¿no? Como siempre queriendo ser fieles al Señor, como siempre siendo fieles en la novedad de la época que nos toca vivir y que presenta unos rasgos que de alguna manera las propias conversaciones episcopales que quieren pasar ahora al pueblo de Dios y desde el pueblo de Dios a la sociedad, en la medida en que nuestros conciudadanos quieran participar de la conversación, pues tratamos de ofrecer, insisto. El documento arranca
de una circunstancia que podríamos llamar también de la propia conversación de los obispos, que es este otro documento, Fieles al envío misionero, que es, ya dice, aproximación al contexto actual y al marco eclesial para así ofrecer unas orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal en el cuatrienio 2021-2025. En el primer capítulo de estas orientaciones pastorales ya se ofrece una mirada sobre la situación social y también en el siguiente sobre la situación eclesial. Así, los obispos de alguna forma continúan ese coloquio en el ejercicio de ir poniendo en práctica estas orientaciones pastorales. Pero podríamos decir que estando en esta conversación, el Papa Francisco convoca el año Amoris Laetitia. Estando en esta conversación llega la pandemia y con la pandemia, bueno, interrogantes, preguntas, situaciones. Por si fuera poco, estando en la conversación, aparece el volcán de La Palma, que casi se nos ha olvidado, pero que vivimos unas semanas especialmente cercanos a los amigos de las islas, ¿no? También con una irrupción de la naturaleza que no dejó de estremecernos. Por si fuera poco, estando en la conversación, acontece algo que no estaba en la naturaleza, digamos, de la tierra, sino más bien en la naturaleza humana, ¿no? La invasión de Ucrania. Estamos a punto de celebrar, dígase entre muchas comillas, un año de esa invasión que al mismo tiempo nos hace caer en la cuenta de que vivimos en un mundo en el que además de la invasión de Ucrania y por tanto esa guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra en la que se produce una participación singular de muchos otros estados, también el nuestro, pero que también nos hace caer en la cuenta de cuántas guerras hay en este momento, cuántos conflictos en muchos lugares del mundo. Y ahora acabamos de vivir el terremoto tremendo que está afectando de tal manera a Siria y Turquía. Quiero decir que, en definitiva, esta conversación trata de tener en cuenta lo que pasa, lo que ocurre, y hacer desde ahí un ejercicio de discernimiento que supone una lectura creyente, un tratar de hacer un esfuerzo por caer en la cuenta de lo que el Señor misteriosamente nos dice con unas cosas y otras. Digo, situado así un poco el pretexto del texto, le situamos también, cómo no, en medio de este camino sinodal que la Iglesia está realizando, que por otra parte es una llamada al discernimiento juntos para una Iglesia que quiere anunciar el Evangelio, que se sabe protagonista de un nuevo tiempo misionero, de un sorprendente tiempo misionero, de un tiempo misionero en el que humildemente hemos de reconocer que, aunque lo digamos tanto, andamos como a tientas o a palpas, no sabemos muy bien cómo traducir o expresar este tiempo misionero. En realidad, sí, tiene un sentido que con José Manuel yo me haya venido de Valladolid esta tarde y después de la charla regrese, es para invitaros a colaborar. Es decir, que este texto le ofrecemos no para que sea un texto más que vaya a la estantería, sino para que, entrando en la colaboración con él, sea un ejercicio práctico de algo que en el camino sinodal apareció con fuerza, menos en la primera fase. Así se recogen los resúmenes de muchas diócesis y se recogió en el resumen de la Conferencia Episcopal Española, que fue aprobado en la asamblea que tuvimos el 11 de junio pasado en Madrid. Se hablaba entonces de la formación de todos, de la formación de los laicos, y se subrayaba la formación en la doctrina social de la Iglesia.
En realidad no estábamos haciendo otra cosa que seguir el impulso del Congreso de Laicos. El Congreso de Laicos celebrado en febrero del año 20 en Madrid y que marca 4 itinerarios, y en esos 4 itinerarios, por citar solo 2, también se habla de la formación en la doctrina social de la Iglesia y de la presencia pública de los católicos, ¿no? De la presencia en la vida pública, que en definitiva es la razón de ser de la Iglesia, que está llamada a evangelizar y que evangeliza como pueblo a través del significado de la vocación laical, que aparece singularmente subrayada en el Concilio Vaticano II y ahora en este tiempo sinodal, que es una expresión más del Concilio Vaticano II, con la afirmación de la dignidad de todos los bautizados y lo que el bautismo significa. Desde ahí, la conversación arranca de un diagnóstico que la conferencia había hecho en este otro documento, Fieles al envío misionero. Un diagnóstico sobre aspectos de la situación actual de la evangelización, de la situación actual de nuestra sociedad y de la Iglesia que está llamada a evangelizar. El diagnóstico aparece resumido en una palabra que los obispos tomaron prestada del informe FOESA. FOESA es una fundación vinculada a Cáritas Española y que de vez en cuando hace un estudio profundo sobre la situación social que vivimos en España, y en el estudio que había hecho justo en el momento en el que se comenzó a redactar Fieles al envío misionero, la Fundación FOESA habla y también acude a otras citas y a otros estudios de que si tuviésemos que mencionar con una palabra que nos ayudase a diagnosticar aspectos importantes de nuestra vida social, esta palabra sería desvinculación. Una desvinculación que tanto en Fieles al envío misionero como en este documento del que estamos hablando ahora, el Dios fiel mantiene su alianza, una desvinculación que afecta o que se expresa o que se manifiesta en diversos ámbitos. Es la desvinculación que nosotros llamamos desvinculación fundante de Dios en una sociedad, en un mundo que ha aprendido a vivir como si Dios no existiera, que se ha acostumbrado de alguna forma a vivir como si Dios no existiera, también los creyentes, que podemos vivir en el templo, en el ámbito de la comunidad cristiana, afirmando, orando, reconociendo a Dios y su presencia, pero que luego a la hora de organizar nuestra vida laboral, nuestra vida económica, nuestra vida cultural o política, nuestras decisiones en el empleo del tiempo, en el uso del dinero, en el planteamiento de las relaciones, lo hacemos como si Dios no existiera, o a lo sumo, como hacer de Dios una motivación para lo que podamos hacer o vivir, pero cuyas reglas del juego están marcadas en otro ámbito, en otra fuente, en otro sitio. Esa es la desvinculación fundante. Además de esa desvinculación fundante de Dios, hay una desvinculación de lo real, el ejercicio sostenido a lo largo de siglos por el tiempo moderno, distinguiendo entre el nombre y la cosa, entre la interpretación y la realidad interpretada, entre las ideas que se hacen ideologías a la hora de ofrecer propuestas, planteamientos de vida, de organización del común, reglas de juego de la economía o de la política. Produce un corte también, una desvinculación de lo real, ¿no? Hasta el punto de que una de las expresiones que pudiéramos llamar de la interpretación, una de las expresiones de lo que pueda ser esa distancia de lo real, es el predominio, pudiéramos decir, de todo lo que de alguna forma denominamos con la palabra común de cultura. La cultura, que ya decía Gustavo Bueno, un autor no creyente, ha sustituido a la gracia, pero la cultura está también sustituyendo a la naturaleza. Hasta tal punto, por ejemplo, el propio coloquio entre sexo y género, que es indispensable
para saber de qué hablamos, porque es una expresión del coloquio entre naturaleza y cultura, entre sexo y género, pero de tal manera se ha producido en algunos de los planteamientos de las llamadas ideologías de género un predominio de lo cultural, un predominio del género, que pareciera que el sexo, incluso en la corporalidad de nuestro propio ser y en la marca que deja lo sexual en cada una de nuestras células, no tuviera nada que decir. Claro, eso lleva a otra desvinculación, que es la desvinculación del propio cuerpo, haciendo del yo como una especie de entelequia abstracta, como una sede de la libertad, de la voluntad, de las emociones, de las decisiones, que separado del cuerpo hace del cuerpo un territorio más de ese propio ejercicio emotivo o voluntarista del propio yo. La desvinculación de Dios, la desvinculación de la realidad, la desvinculación del cuerpo y la desvinculación de los otros, ¿no? Y vemos lo que nos puede costar el mantenimiento de vínculos, de afectos, de amistades, de alianzas del propio matrimonio, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros dijimos, hace falta una propuesta. Y a la hora de hacer una propuesta, también elegimos una palabra. Y esa palabra es alianza. Una palabra querida en nuestra tradición es la alianza, la que expresa la relación que Dios tiene con su pueblo, la alianza que Dios tiene con Israel, la alianza nueva y eterna que el Cristo sella con el derramamiento de su sangre, y la alianza que está implícita en el principio y en el final del libro. Estamos leyendo estos días del tiempo ordinario el libro del Génesis, y el libro del Génesis nos ayuda a descubrir en sus 11 primeros capítulos una historia primordial, una historia que es eterna y que por eso emerge en cada momento del tiempo. Y en cada momento del tiempo tenemos la experiencia de lo que significa la acción creadora de Dios, y en cada momento del tiempo tenemos la experiencia de lo que significa el pecado del origen, la herida de la desvinculación entre nuestros primeros padres y el plan que Dios les había ofrecido, entre la libertad y el amor también, ¿no? Bien, pues digo que la alianza está implícita en la creación, porque Dios ofrece a través de eso que llamaba San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, el sacramento primordial, hombre y mujer los creó, sed fecundos, llenad la tierra. Está diseñado ahí en esos pequeños versos el plan de Dios, un plan de comunión, un plan de fecundidad, un plan de cuidado de la propia tierra que nos ha sido dada. Ya sabemos lo que ocurre con aquel plan, porque viene la desobediencia, y de la desobediencia viene la apropiación, y de la desobediencia y la apropiación viene la violencia. Y Caín mató a Abel, y en esas estamos. Dios luego hace una alianza, envía a los profetas, se rompe la alianza, se renueva la alianza, hasta que llega el Cristo y sella una alianza nueva y eterna, que da la posibilidad permanente de recrear las alianzas, de establecer nuevas alianzas, de vivir en esperanza, aun en medio de las fracturas que podamos experimentar. Por eso, la intención de este texto, os voy a dar algunas claves, como podéis imaginar, no voy a leer las 100 páginas del papelillo, pero sí decir qué es lo que nosotros hemos querido poner en relación. Dios trinitario, una comprensión de la persona, desde la Trinidad y la comprensión de la persona, algo que está implícito, que es una comprensión de la familia. Es inseparable la visión de la persona y la visión de la familia. Desde ahí, como es lógico, una visión de la sociedad en la perspectiva del bien común. Es decir, como veis, se trata, podríamos decir, de un abrazo de comunión, que es el abrazo de comunión que Dios nos da, el Dios comunión. En el principio, hombre y mujer les creó. En el final del libro se dibuja la plenitud a la que caminamos, y lo canta la Iglesia todos los domingos en las segundas vísperas,
en la tarde del domingo, el banquete de las bodas del Cordero. De nuevo, una alianza matrimonial para expresar el plan que Dios tiene. Entonces, en medio de ese abrazo, situamos la persona, la familia, la sociedad y una clave de comunión. Porque el primer bien común es la comunión. Y desde ahí vamos haciendo que los bienes, tanto los bienes que tienen que ver con los bienes económicos, como los bienes culturales, como los bienes sociales, como los bienes políticos, tengan esta perspectiva del bien común. Por eso, en esta reflexión compartida, decimos en el número 4, queremos profundizar en esta cuestión del vínculo y de la desvinculación a la que me referiré ahora. Pero sobre todo queremos ofrecer la propuesta de persona y de sociedad que, teniendo en cuenta los principios de dignidad y bien común, tienen un arraigo especial desde el anuncio del Dios uno y trino, el anuncio del Evangelio de la familia y el concepto de persona y sociedad que lleva consigo este doble anuncio, el despliegue relacional, ambiental e institucional de una antropología adecuada. Es decir, ¿cuál es, digamos, la propuesta de fondo, amigos? Si me permitís esta expresión, sacar a la Trinidad del armario, sacar a la Trinidad a la plaza pública. Tener que ver que si nosotros, ¿por qué digo esto? Porque el querigma que nos invita el Papa Francisco a anunciar en el capítulo 3 de Evangelii Gaudium es un querigma trinitario. El querigma siempre le hemos trabajado, le hemos estudiado, le hemos vivido como un querigma cristológico. Es decir, que el corazón del querigma es anunciar que Jesucristo ha resucitado y que vence al pecado y a la muerte. Pero el Papa Francisco ensancha este anuncio del querigma y hace una propuesta de un querigma trinitario. Claro que anuncia a Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, pero anuncia al Dios creador y Padre de Jesús y anuncia al Espíritu Santificador. Por eso el despliegue que el Papa Francisco hace del capítulo 3 de Evangelii Gaudium, en el 4, cuando habla de la dimensión social del querigma, y luego en 3 documentos, nos ayudan a entender lo que estoy queriendo decir. El Papa Francisco sitúa como eje de su pontificado Evangelii Gaudium y Gaudete et Exultate. Dice, Iglesia, sal y anuncia el Evangelio. Iglesia en salida, toma conciencia de con quién caminas y anuncia el Evangelio. Pero este Evangelio que anuncias, has de hacerlo desde un testimonio de vida de santidad. Desde un testimonio de vida de santidad que supone en muchos aspectos una vida contracorriente. Y nos señala el protocolo de la vida a contracorriente, que son las bienaventuranzas y la segunda parte del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Pero vive en la santidad. El querigma trinitario le dibuja especialmente el Papa Francisco después del sínodo sobre los jóvenes en Christus Vivit, en el que hace este recorrido del querigma trinitario. Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti. El Espíritu Santo te permite vivir una vida de santidad, una vida nueva, una vida unificada por el propio Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este aspecto que en Francisco además se despliega en Laudato Si y Fratelli Tutti, en Laudato Si que se hace un anuncio de lo que significa el Dios creador, y en Fratelli Tutti que se despliega lo que significa que el Dios creador es Padre, pues se trata de decir cómo esto nosotros humildemente podemos intentar vivirlo en el seno de la comunidad cristiana y anunciarlo con hechos y palabras, anunciarlo en un ejercicio de caridad política, los laicos, de caridad en la polis, en la ciudad, en los ambientes e instituciones propios de la vida laical, y haciendo de esa salida
un ejercicio de puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia aparece con esta marca. El Evangelio siempre ha tenido dimensión social. Los padres de la Iglesia siempre nos ofrecen una enseñanza social. Pero la marca doctrina social de la Iglesia aparece con la Rerum Novarum de León XIII. En un momento en el que se vive una especial tensión de la Iglesia con el tiempo moderno. Una llamada crisis modernista de la que no hemos salido y que aparece ahora con una nueva relevancia. Es decir, en una de las preguntillas que se ofrece en este documento, se pregunta en la página 61, en una de las propuestas de reconocer, interpretar, elegir, que luego os explicaré, cómo ser católico en una sociedad democrática. Cómo dar testimonio de nuestra fe, cómo vivir la fe en una sociedad democrática desde lo que significa la iluminación de la doctrina social de la Iglesia. Pero la iluminación que da la doctrina social de la Iglesia no la podemos hacer en un laboratorio. Claro que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, que tenemos que formarnos, pero la clave formativa de la doctrina social de la Iglesia es que se forma en la medida que se practica, que es el ejercicio mismo de querer poner en práctica las intuiciones, las luces de la doctrina social de la Iglesia, en la medida en que queremos estar presentes en ambientes e instituciones. Y que incluso las mismas palabras que escuchamos, las mismas resistencias, las mismas luces que encontramos en los ambientes e instituciones nos ayudan a una lectura más penetrante de esa propia doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia que conviene recordar comienza con una propuesta de persona, continúa con un dibujo de familia, avanza con una comprensión del trabajo y luego se concreta en unas propuestas económicas, políticas, de relaciones internacionales y de mundo de paz en medio de las guerras. Y conviene tener esta visión integral, que es la que este pequeño papel quiere ayudar a tener. Porque reconozcámoslo, hermanos, en nuestras propias realidades eclesiales, en nuestros propios grupos, comunidades, asociaciones, hay grupos especializados en antropología y familia, pero les cuesta los asuntos de economía, de los pobres, de la dimensión social. Y hay otros hermanos que están entregados a la lucha por la justicia, a la dimensión social, pero les parece que las cuestiones antropológicas y de la familia es propia de cristianos burgueses, es propia de católicos de derechas. Como no rompamos este marco de referencia, estamos perdidos, porque todos, pero empezando por los partidos políticos, jugarán con nosotros, con las buenas intenciones de unos o de otros. La propuesta o es una propuesta integral, aunque sea vivida en pequeños dibujos sacramentales, germinales, o no es católica. Por eso nosotros decimos, con esta intención queremos una perspectiva católica. Es decir, que sea capaz de integrar vida trinitaria, antropología relacional, comprensión de la familia desde el matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida, sociedad como familia de familias y perspectiva del bien común en un coloquio inseparable. Por eso dedicamos el capítulo primero a decir persona, familia y sociedad desde la fe en Dios que es uno y trino, con una antropología que ayude a interpretar todo lo humano y con una propuesta de sociedad y casa común que humanice la globalización desde la doctrina social de la Iglesia. Una de las cuestiones en uno de los diálogos que tuvimos, Francisco quizás se acuerde, porque nosotros tenemos una tendencia, es normal, porque leemos muchos periódicos, muchos digitales, y vemos muchas pantallas y hay mucho periodista suelto, a repetir titulares.
Y en la vida de la Iglesia actual también hay muchos titulares, hay mantras, pues Iglesia en salida, periferias, sinodalidad, esto, lo otro, pueden ser solo mantras, pueden ser palabras repetidas que terminan no diciendo nada. Por eso la importancia que tiene el poder, insisto, poner a trabajar las ideas, poner a trabajar los conceptos, relacionarnos unos y otros. Pero uno de los mantras es cambio de época. Hoy se habla de cambio de época, de cambio de civilización, incluso algunos empiezan a decir ya cambio de era. Y recuerdo que en uno de los coloquios un obispo dijo, pero ¿qué entendemos por cambio de época? ¿Qué es eso de cambio de época? ¿Qué estamos queriendo decir? Y apareció una reflexión que luego aquí se ha recogido en la página 9 del documento, prácticamente al principio, que decimos: en una situación conocida como cambio de época, cambios económicos, sociales, políticos y culturales, que afecta de forma interconectada al ser, antropología, al amar, familia, al hacer, trabajo, y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, historia y esperanza. Y es que es verdad, vivimos en una época en que estos 4 pilares básicos de lo humano están removidos. Uno se pregunta por la mañana y dice, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Estamos a punto de que se apruebe la ley trans, que permitirá a mayores de 16 años, sin informe médico, decidir cambiar de sexo. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? En las Cortes españolas está presentado un proyecto de ley de nuevas realidades familiares. Se dibujan 16 modelos distintos de relación a las que se llama familia. Vivimos en un momento en el que el trabajo que los de nuestras generaciones, que yo tengo 69 años, no 59, pero también los de 59, hemos podido entender el trabajo como un trabajo estable para toda la vida. Eso se ha acabado. Un trabajo estable para toda la vida. Ahora vamos a las listas del paro que nos ofrece cada mes el gobierno. ¿Quiénes están parados? ¿Qué son los fijos discontinuos? En unas declaraciones que ha hecho el presidente de la COE esta mañana, ha dicho: en España hay un 24% de nuestra economía que es trabajo sumergido. Entonces, trabajo sumergido. No estar en las listas de paro porque estamos en trabajos discontinuos. Y ha llegado las nuevas tecnologías, porque estamos en una nueva fase de la revolución industrial, ahora revolución tecnológica, ahora revolución de la inteligencia artificial, que sustituye muchos trabajos. Esto que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? De las nuevas páginas que les encargas que te hagan un trabajo y te lo hacen. A mí me enseñó Josécho, que está por ahí, a encargarle que hiciera una homilía. Él me enseñó un modelo y yo luego he practicado y he pedido a la máquina que me hiciera unas homilías. Y es verdad que te las hacen. Te las hace con un cierto decoro. El otro día, en una universidad, hablando de estas cosas, me decían los profesores: bueno, la verdad es que estamos un poco preocupados con estos, ¿no? A la hora de los trabajos que mandamos a los alumnos, las cosas que puedan ser, lo que se pueda hacer de una manera o de otra. Evidentemente se remueve este pilar básico de lo humano, que es el hacer, el trabajo. Claro, consecuencias de todo ello es que se remueve el estado del bienestar, porque el estado del bienestar había sido dibujado en el siglo pasado teniendo en cuenta trabajos para toda la vida y una determinada pirámide demográfica. Hoy ni la pirámide ni el trabajo estable. Claro, vemos que nuestro sistema sanitario se le empiezan a notar las costuras. Que el sistema educativo, porque cada vez hay menos niños y hay otro tipo de problemáticas en el sistema educativo. Pero ¿qué decir de los servicios sociales? De la atención a los ancianos, de las residencias de mayores. Entonces, todo esto que se remueve en una sociedad desvinculada a la que nosotros hacemos una propuesta de alianza, dedicamos luego en el documento, y no me voy a detener en ello,
2 capítulos a ver las causas y las consecuencias, ¿no? Las causas del proceso desvinculador o del proceso de deconstrucción. Porque la persona se ha reducido a individuo, la familia ha implosionado en diversos modelos familiares, el bien común se ha reducido a interés general o interés corporativo, interés de la mayoría, interés del dinero siempre. Esto no ha ocurrido por casualidad, no ha ocurrido en 4 días, forma parte de un proceso que es cultural, que es legislativo. Nosotros damos aquí un repaso a las corrientes culturales, a las leyes aprobadas en España o que están en el telar, pero en realidad valdrían para mucho de lo que está ocurriendo en eso que llamamos Occidente, y teniendo en cuenta Occidente es toda Europa, pero prácticamente es toda América, del norte, del centro y del sur, y que desde ahí llega a otros lugares, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, en realidad estamos cumpliendo directivas de la Unión Europea, y en las directivas de la Unión Europea se están siguiendo también, en algunos casos, líneas de trabajo marcadas por las agencias de Naciones Unidas y por algunas de las corporaciones del dinero mundial que tienen más que ver con el desarrollo de algunas de estas líneas de trabajo de las agencias de la ONU. Entonces, damos un repaso a esto, a las causas y las consecuencias. Y dedicamos los últimos capítulos del documento a una llamada, podríamos decir, a la acción, a una llamada a la presencia en la vida pública, a una llamada a la evangelización. Porque el anuncio de la alianza, el anuncio de la familia, el anuncio de una antropología personal y no individualista, el anuncio del bien común, se convierte para nosotros en una llamada. Decimos en el número 70, como cristianos la respuesta al reto antropológico y de bien común que nos plantea nuestra sociedad será buscar y ofrecer caminos que muestren la verdad de la persona humana. Las ideologías, la ideología de género, no se vence multiplicando los ataques a un mundo que pueda parecernos decadente, sino proponiendo caminos de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud y felicidad. Decimos aquí los obispos, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misionera. Y para ello, nada mejor que seguir el espíritu de Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco nos invita a dar una respuesta a los desafíos actuales, afirmando que en todas las situaciones la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Es por ello necesario hacer resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Este anuncio principal se despliega, es el anuncio del Dios comunión, es el anuncio de una antropología adecuada a la experiencia humana elemental, para lo cual hay que escuchar las experiencias de nuestros contemporáneos, de nuestros convecinos. Es el anuncio de la dignidad de toda persona, de la acogida y el cuidado de cada persona en la verdad de su situación. Estamos llamados a ensanchar el espacio de nuestra tienda, pero no a retirar las estacas que la sostienen. Nos hemos dicho en esta fase continental de nuestro sínodo. El mejor anuncio ante la ideología de género sigue siendo la encarnación del amor cristiano en alguno de estos signos. El matrimonio, signo e instrumento del plan primordial de Dios, que es que la humanidad es familia y la tierra hogar. El matrimonio cristiano se convierte así en un factor de esperanza social. La comunidad cristiana, familia de familias, la Iglesia, signo e instrumento de fraternidad y amistad, la Iglesia universal y particular que camina entre los pueblos y ofrece compañía y esperanza, la presencia pública de los laicos católicos y de la Iglesia, encarnando la doctrina social de la Iglesia y enlazando en la propuesta familia, persona, trabajo y bien común.
el testimonio de santidad en la caridad, según la vocación en la que hemos sido llamados. Lo dedicamos un capítulo a decir, este Evangelio de la familia lo anuncia un pueblo que vive entre los pueblos. Esta categoría adquiere en el actual momento de la evangelización una resonancia grande. Fijaos, amigos, que nosotros llevamos más de 1000 años en una especial vinculación entre Iglesia y sociedad, o si queréis, hasta dicho de otra manera, entre trono y altar, y que además parte de esos 1000 años, de los primeros, la fe se establece y restablece en España, y la Iglesia empasta con la comunidad social con un espíritu de reconquista. Acaba en el siglo XV la reconquista, finales del XV, y desde entonces vivimos una monarquía hispana que es una monarquía católica, en el que se agrupan los reinos de las Españas, los reyes católicos, la monarquía hispana, la monarquía católica, en un entretejer con sus luces y sus sombras de Iglesia y sociedad. Eso nos ha marcado en nuestra forma de vivir y de situarnos. Claro, llevamos 70 años en el que se empieza a producir una distancia entre esa realidad de pueblo y pueblo católico, de Iglesia y sociedad, de alianza con sus ambigüedades, algunas muy graves, entre trono y altar. Y estamos viviendo un aprendizaje de ser pueblo entre los pueblos, porque todavía entre nosotros, en nuestra cultura, en la realidad de nuestra sociedad, aparece con fuerza lo que significan nuestras raíces católicas, en la celebración de las fiestas, en la vivencia de nuestros pueblos. Depende también de zonas de España esto, en este momento, ¿no? Pero no cabe duda de que hemos de tomar conciencia de ser un pueblo, familia de familias, que vive entre los pueblos. Por eso seguramente lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, la intención más fuerte del camino sinodal, luego perturbado por muchas cosas, muchas que son ideológicas, pero tiene este doble polo, dignidad bautismal y pueblo, porque ¿qué es sínodos y más que pueblo en salida, pueblo que camina, pueblo que peregrina, pueblo que quiere aprender a crecer en participación en la comunión y en la misión que es la Iglesia? Pues la salida misionera de la Iglesia nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos. Claro, el mundo moderno ha hecho tal elogio de la autonomía que los vínculos son sospechosos. Ha hecho tal elogio de la autonomía, del derecho a decidir, de la autodeterminación, del empoderamiento, que todo lo que signifique vínculo parece sospechoso. Y además esta categoría, autonomía, autodeterminación, libertad de decidir, derecho a decidir, poder, en realidad está detrás de casi todos los asuntos que están en la plaza pública en este momento. En el fondo, detrás incluso de la mayoría de las propuestas legislativas que tienen que ver con la antropología, pero también muchas de las tensiones que estamos viviendo en España respecto a la cuestión nacional, en las nacionalidades y regiones de nuestra sociedad española, también esta cuestión de la autodeterminación, del derecho a decidir, de la independencia, de la desvinculación, es algo que merece ser contemplado como categoría, porque en realidad el poder, y lo digo así, si lo pudiera dibujar con P mayúscula, o si lo dibujo de otra manera, el imperio, o si lo dibujo con categorías del libro de Apocalipsis, la bestia, ha logrado descubrir con fuerza, lo sabe bien porque el dragón ha pasado el poder a la bestia, porque el demonio ha pasado el poder a los imperios de este mundo, ¿no? Que nos quiere a su imagen y semejanza, nos engatusa con el poder, nos engatusa diciendo: individuo, tú eres poderoso, individuo, tú puedes decidir, individuo, tú tienes autonomía, autodeterminación, individuo, decide, o a lo sumo pacta un compromiso modo liberal en el que mi libertad acaba cuando comienza la tuya.
Pero si Francisco y yo vivimos juntos y mi libertad acaba donde comienza la suya, tarde o temprano Francisco me estorba. Porque si mi libertad acaba cuando comienza la suya, empezaré a darle algún empujón para allá, para ensanchar mi libertad. Y en el límite, hasta le puedo dar un golpe. Y en el límite del límite le digo, vete de aquí. Porque si mi libertad acaba donde comienza la suya, este es un aforismo del mundo liberal que comulgamos como pan bendito. Comulgamos como pan bendito y sin embargo tiene un germen de violencia tremendo en su interior. Porque todo proyecto económico lleva un proyecto teológico y un proyecto antropológico. Por eso, amigos, las cuestiones de las que estamos hablando, las antropológicas, las familiares, las del Dios comunión, no las podemos separar de las cuestiones económicas. No podemos pensar sin más que pueda florecer una antropología de comunión y de entrega si aceptamos de forma acrítica el sistema económico dominante. Si aceptamos de forma acrítica las reglas del juego de la fase actual del capitalismo en el que vivimos. No nos salen las cuentas, porque el poder, que es poder económico, a cuyo servicio están tantos poderes políticos, nos modela a su imagen y semejanza. Y al poder le viene bien el individualismo. Por eso es escandaloso que grupos progresistas del panorama político europeo, americano, hagan tanto servicio al capitalismo multinacional, haciendo el elogio de una sociedad desvinculada, haciendo el elogio de personas reducidas a individuos, haciendo el elogio de estas propuestas antropológicas alocadas que se ofrecen encima en nombre de banderas de progreso y banderas de izquierda, cuando objetivamente hacen. Por eso no es extraño que las grandes corporaciones multinacionales que tienen que ver con la educación de la conciencia, pensemos en Netflix, en HBO, en todo esto, en las redes sociales, ¿cuáles son las propuestas antropológicas que dominan en las series? ¿Cuáles son las propuestas antropológicas que dominan en las películas? ¿Cuáles son las propuestas antropológicas que dominan en los anuncios? Que dominan en el cine contemporáneo, que dominan en los líderes de opinión, en las referencias para los jóvenes, en tantos grupos musicales, en tantos héroes. Por eso, la salida misionera de la Iglesia nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos y a combatir los desarraigos. Porque la desvinculación está generando mucho desarraigo, mucha soledad, un caldo de cultivo para la aparición de enfermedades nuevas y antiguas, una preocupación por la vida, un pensar que la muerte pueda ser solución a los problemas. Por eso, nuestra salida misionera, decimos, nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos. En este sentido, la Iglesia ha de ser una escuela de que la vida vinculada no disminuye la libertad, que la vida vinculada ofrece plenitud, que la vida vinculada con el vínculo fundante, que es el vínculo a Dios, la vida vinculada con el vínculo que expresa el vínculo fundante, que es el vínculo en la propia comunidad católica, en la que existe además un ejercicio, un servicio, un ministerio que llamamos magisterio de la Iglesia y que podemos vivirle sin complejo, diciendo que precisamente este reconocimiento de vínculos es lo que defiende la fe de los sencillos y la que nos ayuda a todos a poder crecer en la comunión y misión que queremos encarnar y ofrecer a otros. Pero esto hace falta ofrecer testimonio, testimonio de vida vinculada, testimonio de matrimonios abiertos a la vida, testimonio de matrimonios que atraviesan dificultades que existen en toda experiencia humana y que ahí, desde su propio testimonio, están haciendo
el elogio del vínculo y además en su entrega el combate de los desarraigos. Hacemos también en el documento consideraciones sobre el significado de la presencia de la Iglesia en la vida pública y hacemos una propuesta de acciones en el capítulo 7. Testimonio personal, familiar y comunitario, presencia en la vida pública encarnando la doctrina social de la Iglesia, y hacemos un desarrollo un poco más largo de la promoción del bien común. Porque nosotros tenemos una tradición muy importante respecto al bien común, una tradición que arranca, podríamos decir, arranca del Evangelio, de la propuesta de los padres, que tiene una elaboración en Santo Tomás, que además en este coloquio sobre el bien común enlaza con Aristóteles, que tiene un extraordinario despliegue en la llamada Escuela de Salamanca, en el comienzo de la modernidad, y que ahora, en nuestro tiempo, las referencias del bien común nos lo da las encíclicas de la llamada doctrina social de la Iglesia. Por eso hacemos un desarrollo un poco mayor del bien común, del que nosotros añadimos un dato, que es que el bien común para los católicos tiene una perspectiva global. No podemos hablar solo del bien común de nuestra nación o de nuestras diversas expresiones de vida dentro del Estado español, de la nación española en sus nacionalidades y regiones, sino que no podemos perder de vista la situación de nuestros hermanos en todo el mundo. Por eso promover el bien común global, con todo lo que significa esto, ¿no? Y ya en el capítulo 8 hacemos una propuesta resumen, que es la fe en el Dios Trino y sus frutos, antropología y familia y asuntos prioritarios para el bien común. Un asunto al que nos vamos a ver abocados en los próximos 10 años, que es la reformulación del estado del bienestar. La crisis que empezó en el 2007, que luego parecía que acababa, y cuando acabó la crisis nos vino la crisis del COVID. Y cuando parecíamos salir del COVID nos ha venido la guerra entre las guerras. En realidad, todos estos procesos, que son dramas en sí mismos, además son aceleradores de procesos sociales. El COVID ha acelerado todo lo que ha tenido que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías. La guerra, de nuevo, ha acelerado, es una noticia de ayer mismo, pero lo hemos vivido a lo largo de todo este año, el ponerse a tope de producción las fábricas de armas. Pero sobre todo, lo que está acelerando todo esta gran transformación de la organización del mundo, de la economía global y de las economías regionales, en nuestro caso la economía europea, en el que el estado del bienestar en sus 4 pilares de sanidad, educación, servicios sociales y pensiones precisa una reformulación. Entonces, esa reformulación se puede hacer de una manera o de otra. Evidentemente hemos de ser protagonistas en la reformulación, porque seguramente la reformulación tenga que ver con que no sea solo estado del bienestar, sino sociedad del bienestar, en la incorporación, eso de lo que hablamos tanto, que es los cuidados y la importancia del protagonismo social a través del protagonismo de la familia y de las organizaciones sociales a la hora de poder llevar adelante esto, pero para lo cual hace falta redefinir qué entendemos por lo público. Nuestra experiencia, por ejemplo, en el campo de la educación y de la sanidad no es muy optimista, porque pareciera que solo lo estatal es público, cuando lo público es la plaza de todos, en el que hay iniciativas de las administraciones públicas e iniciativas de las corporaciones sociales, de las familias de familias y demás, ¿no? Con un marco general de juego que en una sociedad democrática pues hacen los gobiernos legítimos, ¿no? Pero ahí está esta cuestión, ¿no? Toda la cuestión del trabajo, la cuestión de los mayores, de los ancianos y de los enfermos mentales, y, cómo no, la cuestión de los inmigrantes. Termino haciendo una referencia a los 11 esquemas
que ofrece el documento. Estos 11 son esquemas muy sencillos que siguen una pauta que el Papa Francisco puso en marcha con motivo de la preparación del Sínodo de los Jóvenes, que es la pauta reconocer, interpretar, elegir, que no es sin más un cambio de nombre del ver, juzgar, actuar. El ver, juzgar, actuar es una metodología cultivada en la acción católica y en la doctrina social de la Iglesia muy repetida y ensayada. Es verdad que tanto en la acción católica como en la doctrina social de la Iglesia con fuertes tensiones, lo digo apelando a los más mayores, entre la manera jocista de entender la revisión de vida y la manera oacista de la OAC de entender la revisión de vida desde el método de encuesta, la manera de leer los propios documentos sociales de la Iglesia desde la pauta del ver, juzgar, actuar, o lo que significa, sobre todo en la experiencia del CELAN de América, de Iberoamérica y las iglesias del Caribe, con el giro que se produce en el encuentro de Santo Domingo y que se cristaliza en Aparecida, viendo que antes del ver hace falta iluminar la mirada e iluminar el corazón. Ese es un giro importante, y en este último giro de Aparecida, en el que Aparecida dice la mirada de los discípulos misioneros, es una aportación de Bergoglio. Bergoglio entonces en Aparecida, Francisco meses después en San Pedro, en el Vaticano, ¿no? Pues bien, el Papa Francisco, buen jesuita, él dice que se pone Francisco por Francisco de Asís, no te lo creas. Es jesuita, pero jesuita. Díselo. Sí, es jesuita, bendito sea Dios, es decir, de la compañía, aquí con Francisco el de Javier, jesuita. Y fiel a su escuela jesuítica, es un amigo del discernimiento. Y lo que incorporan el reconocer, interpretar, elegir a la lectura del ver, juzgar, actuar, son las claves del discernimiento espiritual. Por eso habla, y aquí lo ponemos en nuestros pequeños 11 esquemas, de reconocer, tratando de decir, bueno, si el texto nos sitúa en unas cuestiones, veamos de qué manera nosotros reconocemos en nuestras experiencias, en lo que vemos en la vida social, en lo que vemos en nuestra vida personal. Por eso decimos compartir hechos significativos de esto, de aquello, de lo de más allá. Esto que reconocemos hemos de interpretarlo, claro, con las claves del Evangelio y con las claves de la doctrina social de la Iglesia, pero esas claves están ya en nuestra salida, porque sin ellas no podríamos reconocer, para luego elegir la voluntad de Dios, elegir la acción que expresa la voluntad de Dios en este momento concreto y para este asunto concreto, sabiendo que lo que vamos viviendo y haciendo siempre es germinal. Una de las desgracias del progresismo es que nos ha hecho identificar reino de Dios y progreso, creyendo que podemos alcanzar el reino de Dios en este mundo, y eso lo que genera es permanente melancolía, porque como también dice el documento, y hemos experimentado en estos últimos años, el mal y la muerte reaparecen, el mal y la muerte nos sorprenden, el mal y la muerte son misterios de lo humano. Claro, el progreso lo ve todo en clave de problemas, y los problemas se hace un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento y se busca una solución en las ciencias. Pero hay asuntos de la vida que no solamente son problemáticos, sino que tienen en sí la voz del misterio de lo humano, del misterio que por una parte nos explica y siempre nos desborda, el misterio del mal y de la muerte, como el misterio de la alegría aun en medio de los desastres, o el misterio de la capacidad de entrega de las personas, ¿no? Pues bien, entonces, desde ahí, precisamente porque queremos avanzar,
lo hacemos siempre situados en la historia con esperanza, sabiendo que nos queremos situarnos en la onda del reinado de Dios, que Dios va reinando y su reinado hace que broten gérmenes, que aparezcan parábolas, que haya diseños o paradigmas, por utilizar expresiones de los padres de la Iglesia recogidos en Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Pero vamos siempre como peregrinos, como pueblo en salida que una vez a la semana se reúne en la tienda de campaña para seguir este camino, ¿no? Pues bien, amigos, os invito, os convoco, os animo a que habléis de los asuntos que pasan y que el papelillo si os ayuda a tener una perspectiva católica, es decir, una perspectiva que ponga en relación las cuestiones de cintura para arriba y de cintura para abajo, las cuestiones de la familia, de la antropología, de los dineros y de las casas, las cuestiones de la inmigración y de los diversos asuntos educativos, sanitarios o sociales que podamos vivir, pues bendito sea Dios. Si además logramos desde nuestras comunidades, desde iniciativas de la Delegación de Fe Cultura, desde la realidad de las universidades, animar a hacer ensayos, a hacer estudios, a tener conversaciones con nuestros contemporáneos. Y en ese sentido, y ahora sí es de verdad que acabo, la propia antropología trinitaria ofrece un método. El tiempo moderno nos ha ahormado con la forma de la dialéctica de los contrarios. Y la forma de la dialéctica de los contrarios la vemos. Hay épocas donde la polarización es mayor, pero siempre está la polarización. Porque pensamos que la forma de avance es con esta dialéctica que choca. Nosotros estamos llamados a ensayar una forma de diálogo no marcada por la dialéctica de los contrarios, sino una forma de diálogo trinitario. ¿Cuál es la lógica de la Trinidad? Identidad y diferencia. Entonces, en una lógica de un diálogo trinitario, el esfuerzo con nuestros conciudadanos, con nuestros convecinos, con nuestros compañeros de camino, es descubrir lo que nos une, descubrir en lo que estamos de acuerdo, descubrir lo que pueden aparecer nuestras intenciones compartidas. Y desde ahí, darnos la libertad, rompiendo las leyes de lo políticamente correcto, de poder expresar la diferencia, de poder expresar lo que uno piensa, sabiendo que puede ser distinto, diferente, contrario a lo que piensa otro, pero que hagamos un esfuerzo de no poner delante lo que nos confronta, sino que pongamos delante el pequeño vínculo que nos une, que algunas veces no es pequeño, que es grande, el vínculo que nos une. Desde ahí podemos decir, bueno, estas son las diferencias, leídas desde lo que nos une, cómo pueden acercarse, o cómo podemos caminar sabiendo que hay esto en lo que todavía no caminamos juntos, pero que hay esto en el que sí. Este diálogo nuevo es algo que necesitamos muchísimo en la sociedad actual, pero también en la Iglesia, porque a veces el propio camino sinodal diera la impresión a veces, como estamos haciendo un ejercicio de abrir la tienda y de escuchar lo que hay, de dejar que nos arrastre la dialéctica de los contrarios y el triunfo de las ideologías de un color o de otro, a la hora de lo que pudiéramos saber hacer juntos desde lo que nos une, la común dignidad bautismal, el ser un pueblo y el deseo de anunciar la belleza del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, que sin duda nos ilumina en nuestro caminar. Amén, Veni Lumen Cordium, que es mi lema episcopal. Bueno, pues damos ahora paso a unos minutos de coloquio.
las personas que quieran formular alguna pregunta brevemente, y Manu, seminarista, va con el inalámbrico, se acerca. Sí, ahí mismo. Muchas gracias por la conferencia. ¿Dónde está quien está hablando? Que no la veo. Preguntar algo que debe estar incluido en la vinculación con lo real, que es el lenguaje de la Iglesia. Yo creo que hay una desvinculación total entre la gente de los barrios, los jóvenes, y lo que habla la Iglesia, su lenguaje no tiene nada que ver. Entonces, ni la liturgia, ni los grupos cuando se hacen, eso es otra cosa diferente. Entonces, eso a mí me gustaría que explicara cómo es el proceso concreto que estamos viviendo. Sí. Entonces, es verdad que, por ejemplo, la Rerum Novarum, yo la estudié, pero cuando yo la estudié ya me costó. ¿Qué lenguaje tiene la Rerum Novarum para la gente joven de hoy? Eso es lo que creo que hay una desvinculación muy grande entre lo que la Iglesia piensa y la gente de los barrios, la gente normal. Sí. Esta es mi duda. Yo creo que eso es, así a bote pronto, eso expresa tres cosas, así tal como lo he escuchado. Una, que todo documento, por eso yo esta invitación a colaborar, a trabajar, precisa una traducción, y que esa traducción tiene que hacerlo la propia comunidad cristiana en su ejercicio de coloquio, de diálogo. Y mientras los documentos de la doctrina social de la Iglesia estén en las estanterías, este coloquio que yo decía antes, que la doctrina social de la Iglesia se aprende actuándola y que supone una escucha, eso está claro. Segunda cuestión. Ciertamente, tenemos que hacer un esfuerzo de saber explicar lo que queremos decir a jóvenes y mayores. Y en este sentido, ver la capacidad que tenemos, ¿no?, de aterrizar los conceptos, de poderles explicar en términos o expresiones de hoy. Pero diciendo esto, no puedo dejar de decir la tercera cosa, y es que también nuestra propia propuesta tiene que ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque hoy la propia lógica de las redes sociales, la lógica de las pantallas, la lógica de comunicarse con emoticonos, la lógica de tener que poner un mensaje que dure poquito, reduce mucho el lenguaje. Es decir, que yo creo que por una parte hemos de hacer, no lo digo solo en la cuestión de la Iglesia, sino lo digo en el campo educativo, social, cultural, general. Claro que hay que hacer un esfuerzo de traducir, de aterrizar, pero también hay que hacer un esfuerzo de ayudar a crecer. Porque el lenguaje está reduciéndose mucho y expresándose en categorías que nos vienen dadas por las nuevas reglas del juego, de las máquinas, de las maquinitas, de la jerga, de lo que los chavales cantan y oyen cantar. No quito nada de lo primero, o sea, no estoy tratando de... no me gustaría que yo justificar en el sentido de decir, no, hay veces que una propuesta que puede parecer alta ayuda a la gente a crecer. Claro, si no es altísima, pero ayuda en la educación, ayuda a crecer, a que yo a la persona a la que estoy tratando de educar le plantee crecer, le plantee algo más que lo que vive, también en las cuestiones de lenguaje. Pero evidentemente, para poder ayudar incluso a hacer ese crecimiento, hace falta esto. ¿Y eso qué quiere decir? Primordialmente escucha. Es decir, que en las 5 tensiones planteadas en el documento continental del sínodo, la primera de las cuestiones es la escucha. Porque en realidad el ejemplo grande, ¿quién nos lo da? De la pregunta que has hecho ya, nos lo da Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret se pasa, es que hay que verlo esto, con las ganas que tenían los judíos que llegara el Mesías. Con las ganas que podíamos decir que tenemos de que Jesús hubiera contado tantas cosas y hecho.
Se pasa el tío 30 años en silencio en Nazaret. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues escucha a la gente de su tiempo, lo que canta, lo que llora, lo que vive. Claro, pero Jesús trae algo en el corazón y no se lo calla, pero lo puede decir y no se lo calla en las categorías que ha escuchado. Por eso yo creo que la cuestión que plantea, yo la leo, nos hace falta más escucha, y la leo también diciendo, también tenemos que ayudar en la Iglesia y fuera de la Iglesia a crecer, a no reducirnos a una jerga demasiado pequeña y por tanto fácilmente manipulable. Sí, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por su intervención. La verdad que yo venía muy motivado a escucharle, a conocer algunas cosas ya de este documento, y confieso que después de haberlo escuchado me he quedado encantado y satisfecho. Ya empezando con esa expresión con la que ha empezado usted, hablando de la propuesta como la de un ejercicio de discernimiento compartido. Me parece genial. Y en cualquier caso, yo desde hace ya bastante tiempo, en mi ámbito personal, vengo comentando que tengo esa misma convicción de cambio de era de la que usted estaba hablando, ¿no? En fin, a lo que voy. Y un poco en la línea de esa consulta que se ha hecho, ¿no? Yo me atrevo a proponer, aunque usted ya no está ahora en el organigrama, vamos a decirlo así, de la conferencia episcopal, pero sí, aprovechando que ahí está como obispo y lo mismo Francisco, yo me atrevería a proponerles que la propia conferencia episcopal indicara este documento como un documento para ser trabajado en las redes. Es decir, atrévanse un poco más e indíquenlo, porque ya nos conocemos. Y vamos a aprovechar que estamos en un momento sinodal, en donde estamos hablando de escucha, en donde estamos hablando de diálogo. Este es un documento transversal extraordinario, imprescindible en un momento de cambio de era como el que estamos, y estaría muy bien que este tema no fuera, o sea, que no fuéramos por libre, sino que verdaderamente hubiera una pauta, una indicación desde la conferencia episcopal para que no haya ninguna diócesis que se sustraiga a este diálogo. En este diálogo sinodal que hemos vivido y que en algunas partes continuamos a nivel de desarrollar el tema, y hablando precisamente de la escucha, como usted decía, hemos manifestado muchas veces la necesidad de tener espacios de diálogo que no tenemos. Y esos espacios de diálogo, especialmente aquellos que nos brindan la oportunidad transversal de hablar de todo. Usted hablaba de este como un documento integral, y lo es, desde luego, extraordinario. Nos falta ese espacio transversal, integral, y este documento nos lo permite. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Sí. Una propuesta para que realmente lo trabajemos. Pero, insisto, y usted lo sabe porque ya nos conocemos, den una pauta. Que se haga. Sí. No que quede arbitrio, digamos, de cada diócesis y de cada parroquia, sino que verdaderamente lo trabajemos. Yo creo que nos va a ayudar a crecer, nos va a hacer del sínodo, además, un momento verdaderamente fecundo. Gracias. Sí. El hecho de haber incorporado a este instrumento de trabajo estos pequeños 11 esquemas ya tienen que ver con eso, pero luego es verdad que luego el impulso hemos de ofrecerle o darle entre todos. Sí. Os diré que, por ejemplo, los propios obispos en nuestra próxima asamblea plenaria, poniendo un poco, dando ejemplo de esto, se dice vamos a dedicar una mañana de la asamblea plenaria a un diálogo sobre una de las cuestiones que están aquí, que es el trabajo y el futuro del trabajo. Digo, en una cosa concreta, ¿no? Los que está aquí, porque ciertamente esto está, pensamos que es algo, pues que es eje, el amar y el hacer, son ejes de la vida, ¿no? Y
que de alguna forma ver cómo los incorporamos. ¿Sí? Sí, bueno, yo a este respecto también decir que esta conferencia la hemos preparado desde la Vicaría y la Delegación de Apostolado Seglar precisamente con la finalidad de involucrar a grupos sinodales y a otro tipo de grupos parroquiales, movimientos, pues para que se trabaje este instrumento de trabajo sirva, pues eso, ¿no? Para realmente dar una continuidad a los grupos sinodales y reflexiones sobre el contenido de este instrumento, ¿no? Pero un documento sobre el vínculo y sobre la alianza pide vínculo. Es decir, amigos, yo creo que había un grito de los trabajadores en el siglo XIX, que era asociación o muerte, cuando no había seguridad social ni estado del bienestar. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos que decir o vida comunitaria concreta, visible. ¿No? Es decir, ¿cómo vamos a salir a hablar de vínculos y de alianzas si somos católicos? Hombre, tenemos un vínculo que nos reunimos cada domingo en la Eucaristía del domingo, Dios me libre. O sea, eso es pata negra de vínculo. Eso es lo suyo. Pero es verdad que la Eucaristía precisa salir. Y entonces, ¿cómo potenciar la vida comunitaria, las alianzas? Porque entonces se encuentra ya territorio para esos diálogos y desde ahí con otros, ¿no? Con otros hermanos que están caminando. Yo no digo que las comunidades tengan que ser blancas, rojas o coloradas, ¿no? Porque hay muchos modos, estilos, formas en la vida de la Iglesia, pero sí dar testimonio de vínculo. Y eso, la verdad es que luego pide tiempo, pero merece la pena. Sí, ¿alguna pregunta más? Ya es tarde. Muchas gracias, don Luis. También por haberlo realizado. Me ha encantado la charla, sobre todo lo que más me ha llamado la atención. Ha sido el principio. El objetivo principal de a dónde tenemos que mirar y dónde tenemos que preguntarnos es el misterio de la Santísima Trinidad. Lamentablemente, tengo que decir que en los últimos 50 años que hemos vivido aquí en Pamplona, pues en cada una de los años en que me ha tocado asistir a misa a distintos sitios por toda Navarra, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, me he encontrado unos caos impresionantes. Desde sacerdotes que a la hora del canon intentan hacer un canon sin las palabras persona y no me explico cómo se puede llegar a ver persona y naturaleza, ese poema precioso que es un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Lo que queremos de tu gloria, porque tú lo regalaste, etcétera. Hacer un canon como ese, sin palabras y conceptos personales, es decir, hay poca catequesis sobre la Santísima Trinidad, a mi entender, a lo que me ha llegado, de barrio y demás. Pero me hace mucha ilusión. Por otro lado, me encuentro también con misas en las cuales siempre, por método, por costumbre, en tal sitio, ninguna de las veces en que aparece en el canon, en todo el misal, el concepto Padre Todopoderoso, se sustituye siempre Todopoderoso por Misericordioso. A mí me ha dado mucho gusto encontrarme con esto, porque me ha hecho pensar que ese concepto de Padre Todopoderoso me apunta directamente a la esencia de la dirección en que está mirando el misterio de la liturgia, al misterio de la Santísima Trinidad. Pero para es evaluarme la fe.
Sí. se haya puesto ese énfasis sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Muchas gracias. Muy bien, sí. ¿Alguna Bueno, pues, otra cuestión? No sé si hay alguna otra cuestión, ya se va haciendo tarde. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a don Luis por su presencia, también a don Francisco, que aunque está convaleciente, pues ha querido acompañarnos, y a todos vosotros. Espera, que ahora... don Francisco quiere decir algo, que Bueno, es el obispo de la diócesis. No, yo solamente deciros muchas gracias que hayáis venido, también por lo que es y significa, y así lo decía el Concilio Vaticano II, que la Iglesia es icono de la Trinidad, y que muy bien nos lo ha explicado y demás don Luis, con el que sin duda tenemos un deber también todos de darle las gracias por los años que ha estado en la conferencia episcopal y que lo ha hecho maravillosamente, con sus luces, sombras, con sus gozos y dolores, darle las gracias. Luego también, como no, a la Vicaría de Fe y Cultura, a don Santiago, y sobre todo yo creo que es un momento muy importante en estas circunstancias, que pidamos y recemos mucho, porque dentro de esta sociedad sabemos que hay muchas cosas que necesitan reforma, pero nosotros con nuestro propio voluntarismo no podemos, pero sí que en el Señor pues encontramos la fuerza y la vitalidad, y que llevemos esa alegría de saber que somos hijos suyos y que somos hermanos entre nosotros. Así que nada más, enhorabuena, y veo que este texto que hoy se ha presentado, ojalá podamos ir ahondando y profundizando en otras charlas y demás. Enhorabuena también por vuestra entrega y generosidad, que yo sé que en muchos momentos estáis ahí al pie de esa fe, esperanza y caridad, que es la vida que nos toca vivir para manifestar que la luz luce, no seduce, porque la luz es Cristo. Enhorabuena. Muy bien. Y ahora tú tienes que irte. Sí, a Valladolid. Ahora quédate a cenar, ¿eh? No, vamos a cenar algo, sí. Claro. Cenamos, ya está todo previsto por este señor. Sí, ya lo tenemos todo preparado. Sí, Yo me iría. Tú vete a casa. Entonces, muchas gracias. Yo estoy muy contento. Me alegra de que sí. Me alegra verte visto. Me alegra verte que estás